Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. Bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el señor economista Fernando Mosquera, académico y experto en temas de inversión, sobre todo de la seguridad social, como expresidente de la Comisión de Inversiones, precisamente de la institución aseguradora. Fernando, es un gusto tenerte en nuestro programa. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la gentil invitación, Wilman. Un gusto saludarles a todos tus televidentes y esta amplia audiencia que tiene tu programa. Muchas gracias, Fernando. Fernando, usted, al igual que muchos, han diagnosticado la situación económica crítica que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Es momento de empezar a buscar alternativas de solución? ¿Cuáles considera usted como de prioridad número uno que deberían empujarse desde las instancias del gobierno nacional? La problemática del seguro ha sido últimamente ampliamente analizada. Así es. Ya sabemos el diagnóstico de la enorme deuda que el Estado tiene con la seguridad social y que el modelo de reparto no va más. Es decir, que incluso en el supuesto de que los gobiernos paguen a tiempo los aportes concernientes, tanto como empleador, como también el aporte del subsidio a las pensiones, el 40%, el modelo en un momento va a tener serias complicaciones. Entonces, hay que pensar en repensar el modelo en primera instancia, pero para poder repensar y encontrarle las soluciones al problema del seguro social, tiene que comenzar, como se dice, por el inicio, por el comienzo. Y el comienzo es definir la deuda que el Estado tiene con la seguridad social. Es una enorme deuda que está acumulada en el fondo de pensiones y que está impaga. Por el 40% en el año pasado, en el último año del señor Moreno, ni siquiera le pusieron en el presupuesto el pago del 40% y en definitiva no le pagaron, aunque su declaración era que iba a dejar al día. No la dejó al día. Y este nuevo gobierno tampoco está pagando su contribución de la manera que debería hacerlo. Es más, en este presupuesto del 2021 hay una afectación en cuanto a lo que el gobierno debería pagar por el 40% y no va a pagar completo. La segunda parte de esta enorme deuda es la deuda de salud, que supera ya los 5.000 millones de dólares y que esto obedece a los temas concernientes de jubilados, de enfermedades catastróficas, amas de casa, menores de 18 años, etcétera. Pero hay que añadir también la deuda del seguro campesino hasta la devolución del IVA. Entonces, es una deuda enorme que los dos órganos de control, la Superintendencia de Bancos, en su caso, en sus dos instancias, que son la Intendencia de Seguridad Social y el BIES en la Dirección de Banca Pública, tienen toda la información lista para que se pueda definir esta deuda. En el caso de la Contraloría, el actual Contralor subrogante fue director de Auditoría 9 de la Contraloría General del Estado. Okay. En Auditoría 9 estaban los institutos de seguridad social, IES, ISPA, ISPOL. Es una de las personas más conocedoras del tema y es la Contraloría que varias veces ha comunicado oficialmente al directorio del IES para que tramite con el Ministerio de Finanzas esa comisión interinstitucional para definir la deuda y comenzar en un plan de pagos a la seguridad social. Okay. Ese es el comienzo del tema. Ese es el comienzo del tema
Y es por eso que el señor presidente de la República debe pensar como estadista, que es como estadista para las futuras generaciones y no como político que únicamente piensan para las próximas elecciones. Es decir, Fernando, habría que primero definir cuánto le debe el Estado al IES. La definición está hecha, estimado Wilma. La propia contabilidad del Seguro Social lo tiene el día. Sabe efectivamente cuánto le debe. Y adicionalmente los dos órganos de control saben cuál es la deuda del Estado hacia la seguridad social. Lo importante es la decisión política al nuevo presidente del Consejo Directivo para que se ponga de acuerdo con el Ministerio de Finanzas y, como dijeron los órganos de control, con el arbitraje de la Procuraduría General del Estado, para que de esa manera se defina los valores finales y se proponga un plan de pagos hacia la seguridad social. Fernando, y desde el sector privado, la deuda es 3.000 millones de dólares con el IES por distintas causas. No. La pandemia ha afectado mucho a la mediana y pequeña empresa. La gran empresa no es la deudora fundamental de la mora patronal. Es el pequeño y mediano empresario que está debiendo alrededor de 1.200 millones de dólares. Eso es importante ir formando y realizando caso por caso un acuerdo de pago para poder ir definiendo y bajando esa deuda. Fernando, para tal efecto, el gobierno nacional, entre una de sus medidas que se espera es, bueno, asumir este calendario de pagos de la deuda que tiene el Estado con el IES, y paralelamente, ¿no cree usted de que debería salir del directorio del IES el representante del Ejecutivo? Pero para eso se necesita una reforma legal. Algunos temas también tienen que ser planteados como reformas constitucionales o que pueden ser enmiendas constitucionales. Hay que hacer caso, hay que cumplir lo que dicen los artículos 371, 372 y siguientes, que el dinero del Seguro Social no le pertenece al fisco. El dinero del Seguro Social le pertenece a los trabajadores y a los jubilados. Por lo tanto, debe salir el Ejecutivo, que es el representante del mayor deudor, de la presidencia. Pero para eso se necesita una reforma legal, que eso permitiría, como fue vetada esta ley de una malhadada ley por la anterior asamblea, que tuvo niveles críticos de credibilidad, y eso tiene que volverse a tratar después de algunos meses, porque al presidente actual no le quedó otra alternativa que vetar totalmente esa ley. Entonces, ahí podría repensarse en una nueva conformación del Consejo Directivo. Entre las soluciones que usted me pedía, estimado Wilman, es ese otro de los problemas fundamentales, igual que la deuda, es el gobierno corporativo, tanto del IES como del BIES. En el IES está presidido, y no hay forma de que eso cambie, con el mayor deudor. La persona que más le debe a la seguridad social es el representante, y él es el que toma las decisiones. Exacto. Por lo tanto, si no hace lo que dice el Ejecutivo, es removido sin ningún miramiento. Pero si el problema es grave en el IES, en el BIES es peor, porque ahí está presidido por el representante del Consejo Directivo y un representante del Ministerio de Finanzas, es decir, el que tiene que poner el dinero para pagarle lo que le debe al IES. Claro. Mire, en el BIES hay más de 8.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares en el portafolio de inversiones en bonos del Estado. Es decir, los diferentes ministros le han llenado de volquetas, como poner cascajo de bonos del Estado, que si bien le produce alguna rentabilidad, le ha afectado enormemente en la liquidez del banco del IES. Entonces hay que cambiar el gobierno corporativo.
tienen que ir personas que conozcan. A veces se dice, no importa que no conozcan, pero dependen de los asesores. Yo creo que hay que pensarlo bien, porque el director general, que si bien puede tener la mejor intención un médico, no es el especializado, porque tiene que saber inversiones, cuestiones administrativas. El problema del seguro no es solo médico. Hay que pensar que posiblemente el señor presidente de la República le ha encomendado al señor vicepresidente, que es un ilustre médico, este tema de los hospitales. Pero el problema del IES no es solo médico, es uno de los problemas graves y críticos, pero no es solo ese el problema. El problema son la capitalización de los fondos de pensiones que tienen que solucionarse, comenzando por la enorme deuda del Estado hacia la seguridad social. A pesar del origen de su nombramiento, Jorge Madera apuntaba precisamente a la búsqueda de soluciones y abruptamente le tocó salir de allí. ¿Cuál es su análisis, Fernando? Bueno, para mí es muy delicado hablar de decisiones personales. Sí, señor. Pero si Jorge Madera dice que las razones de su salida obedece a posibles ataques a su integridad física y a de su familia, es decir, amenazas, debería hacer la denuncia en la fiscalía para que se investigue de dónde vienen ese tipo de supuestamente, como él dice, mafias enquistadas en el seguro social. Entonces, debería aclarar este tema porque es una afirmación extremadamente delicada, pero creo que amerita investigarse. Fernando, ¿qué servicios, qué coberturas en este momento están en riesgo en el IES? ¿Qué es necesario repetirlas? En el gobierno del señor Correa, en el año 2015, se emitió la resolución 501 que le quitó dinero de los aportes del 20,6% entre afiliado y empleador. Casi la mitad iba al fondo de pensiones, porque el fondo de pensiones tiene 3 seguros: invalidez, vejez y muerte. ¿Sí? Le quitó enormemente, ocasionándole un nuevo dique, un hueco financiero profundamente al fondo de pensiones, tratando de solucionar el problema de salud, en donde muchos prestadores ya no le querían dar el servicio a la seguridad social porque estaba en mora. Pero tenía esa resolución 501 que en el transcurso del tiempo iba bajando a salud, iba subiendo nuevamente a pensiones, y no fue la solución del problema de salud. Ahora tiene iliquidez, no tiene dinero como para poder financiar la salud de sus afiliados. El grave problema radica también en la decisión política de la atención de menores de 18 años sin aporte. Exacto. Sin aporte. Claro. Es decir, de cada 10 personas que se atienden en el Seguro Social, apenas 3 pagan. Entonces, eso no tiene equilibrio financiero. Claro. Adicionalmente, nos vino la pandemia y eso le ha ocasionado un gasto adicional al Seguro Social que tiene que ser pagado por el Estado. Entonces, si sumamos todas esas acreencias y esas obligaciones del Ministerio de Salud, la cuantificación de la deuda sigue creciendo mes a mes, año por año. Entonces, se necesita tomar decisiones, porque en este momento podría estar en riesgo la atención médica a afiliados y jubilados, que ya se está viendo en la falta de insumos, que ya se está viendo en el tema, felizmente, las unidades de cuidados intensivos ahora ya tienen el espacio suficiente, porque hay que felicitar al gobierno, ha sido un éxito hasta aquí, pero falta todavía la vacunación, y esto está generando que se puedan atender otras patologías que estaban represadas. Pero tiene que haber una combinación en el tema de pensiones y salud, los dos principales objetivos que tiene la seguridad social: buenas pensiones y, por el otro lado, buena atención médica. Las pensiones, Fernando, en este momento están en riesgo de pago, porque se hablaba de octubre como techo máximo
que tenía recursos económicos del IES para cubrir. Ese es el dinero para financiar la compra de insumos, para poder atender. Entonces, creo yo que el gobierno en meses anteriores dio un abono que dio un respiro. Pero eso es un respiro, es una medida parche. El tema es los 5.000 millones auditados y hay un saldo que podría llegar hasta 2.000 millones sin auditar. Entonces, eso hay que hacer un plan de pagos exactamente como hizo con el Banco Central, producto de esa erogación de la reserva monetaria para gasto corriente que hizo el señor Correa, casi 6.000 millones de dólares. Entonces, en la misma forma tiene que hacerse un plan de pagos a la seguridad social. Pero la seguridad social ha constituido siempre tal vez una persona no muy atenta a las decisiones de los políticos. ¿Cómo va a ser posible que cuando el BIES entrega un crédito hipotecario a cualquier persona, no le permiten subsidiar la tasa como lo hace cualquier banco comercial, con cargo a un fondo que maneja el Ministerio de la Vivienda? Es decir, como es dinero de los trabajadores, ahí sí hay que abusar. Mientras que en el sector privado, esa tasa del 4,99 en el crédito hipotecario tiene un subsidio que es casi el doble para que pueda financiar por lo menos el costo y la rentabilidad de la entidad privada. ¿Y por qué no el BIES? El BIES es un banco de los afiliados y por lo tanto debería esta institución tener los beneficios que tiene la banca privada. Fernando, el tema, usted lo ha dicho, es de orden técnico y de orden político las soluciones del IES. Voluntad política, ha dicho usted. Este es el momento desde el gobierno nacional, Fernando, para abstenerse de una eventual privatización de las instituciones aseguradoras del país, en este caso del IES, llevarle a consulta popular como se está mencionando, o por el contrario hay que darle una solución concreta y alejarla, apartarla a la posibilidad de la privatización, porque no corresponde por distintas causas que usted ya ha evidenciado algunas de ellas, mi querido Fernando. Mire, estimado Wilman y estimados televidentes, si sería buena la privatización, no estaría el país hermano de Chile regresando al modelo ecuatoriano. La privatización en Chile que creó las AFP, lo único hizo que le entreguen enormes cantidades de dinero mediante las AFP al sistema financiero bancario chileno. Y las pensiones siguieron siendo irrisorias. Por eso la explosión social de Chile. Por lo tanto, en el Ecuador, los trabajadores hicieron y el pueblo ecuatoriano prohibió en la consulta del arquitecto Sixto Durán Ballén que la seguridad social pueda ser privatizada. En el Ecuador, por mandato constitucional, no puede ser privatizada. Es más, debería atenerse al modelo japonés en donde toda la seguridad social es atendida por el Estado, porque el Estado es el que puede manejar todos estos grandes números para atención a su población. Y es así la población japonesa, que tiene alto índice de vejez y de muchos años, es soportada con la seguridad estatal japonesa. Deberíamos seguir ese modelo conjuntamente con un modelo híbrido de capitalización y reparto y de solidaridad, como es el caso uruguayo o de algunos países europeos. Entonces, sí creo que hay salidas todavía, pero como le dije hace un momento, tiene que pensarse en dos cosas: buenas pensiones y buena atención médica. Y creo yo que esa es la decisión importante que debe tomar este gobierno. Aumentar el monto de la aportación, que es otra de las alternativas, Fernando. Aumentar la edad de jubilación, aumentar la aportación o reducir sus beneficios únicamente son medidas parches. Sí, señor. Son medidas insuficientes. Aquí hay que cambiar el modelo para que el joven que recién comienza a aportar se sienta incentivado. Por lo tanto,
hay que crear una cuenta individual para que sepa la persona mes a mes cuánto va ahorrando y con un buen fondo de solidaridad para las pensiones más bajas, para la gente que gana poco en una sociedad. Ese es el modelo que nos conviene. Fernando, ¿le afecta o le favorece al IES las reformas laborales que está planteando el gobierno nacional desde el Ministerio del Trabajo? Esto es, por ejemplo, eliminar la jubilación patronal, por ejemplo, darle un replanteo redistributivo de las utilidades o la contratación por horas y por un tiempo perentorio. ¿Estas medidas le favorecen o le afectan, mi querido Fernando? Usted que conoce el tema. Tengo entendido que en cuanto a los aportes no se van a ver afectados. Ya. Es decir, que no le afectaría en ese tema a la seguridad social. Los trabajadores deben entender que la jubilación patronal ha sido hecha la ley y hecha la trampa. Muchos empleadores, el momento que el trabajador tiene 17, 18, 19 años de trabajo, comienzan a hacerle la vida imposible para que se despeche y se vaya. Y si no se va, le liquidan con todas las prebendas, pero no llegan a los 20 años para tener que pagarle la jubilación patronal. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muy pocos trabajadores tienen derecho a la jubilación patronal. En el sector público ya se hizo. Es decir, que el trabajador cada año de trabajo, desde comienza de 18, 19, 20 años a trabajar, el empleador tiene que pagarle un valor que va a un fondo particular, una cuenta personal, que podría ese trabajador decir: yo quiero que vaya a esta o cual institución, porque no lo puede retirar. Entonces, ahí sí, en una mochila, va aportando su jubilación en todo el tiempo para que cuando logre jubilarse tenga acumulado un buen capital y pueda iniciar lo que fuera una idea particular de negocio o simplemente disfrutar los años que le restan de vida. Entonces, a mí me parece que eso es una muy buena idea, pero ha sido muy mal comunicada, ¿sí? Y adicionalmente, por el otro lado, se quiere no entender los beneficios que tendrían una jubilación patronal, en que no necesariamente llegue a los 20 años, sino que pueda ser transportada de un empleo a otro empleo. El empleador también pierde. Claro. El empleador pierde un trabajador capacitado que en 15, 16 años conoce más que el propio dueño el movimiento del trabajo. Sí, entonces, es necesario proteger ese capital humano que tienen las empresas. Fernando, la afiliación voluntaria en el Ecuador, dentro del territorio ecuatoriano, y la afiliación voluntaria fuera del territorio patrio, me refiero a aquellos ecuatorianos que migraron en su momento, y estamos hablando de cientos de miles, que algún momento volverán al país y querrán una jubilación, no solo la que han obtenido en el exterior, sino también con la aportación, obviamente con las obligaciones cumplidas, también querrán acceder a ese derecho cuando retornen al Ecuador. Esta no es una buena alternativa. ¿Cuánto hemos trabajado para que esos ecuatorianos puedan desarrollar una afiliación voluntaria y pueda servir también de un bálsamo financiero para la institución aseguradora, mi querido Fernando? Hay un argumento que se dice que parte de la solución de la seguridad social sería aumentar el número de aportantes, el número de afiliados. Ahí entran aquellos que están en el exterior y que pueden tener una aportación voluntaria, ¿sí? Pero hay que ver que la seguridad social tiene como una moneda dos caras, las dos caras de la moneda. Como decían antes los mayores, es pan para hoy y hambre para mañana, porque hoy aportan más voluntariamente o mayores afiliaciones, pero después de 30, 35, 40 años hay que pagarles las pensiones, y hay que pagarles las pensiones por 10, 20, 30 años. Y por lo tanto, si no se hace eso adecuadamente, después el problema es mayor. Así que no es solo una solución mayor número de afiliados, es repensar el modelo.
Y si me permite una pequeña recomendación que no lo necesita el actual gobierno, pero debería urgentemente llamar a un congreso de expertos en seguridad social, donde estén, me excluyo yo de este tema, donde deben estar los órganos de control, tanto la Superintendencia de Bancos como también la Contraloría General del Estado, para que asesoren adecuadamente. Ese conjunto de expertos jurídicos, financieros, que conocen de seguridad social, del tema médico, médicos importantes que conocen de seguridad social, deberían proponer ese nuevo modelo en una nueva ley que sea calificada de emergencia económica y presentada al Congreso posiblemente el próximo año, cuando el tema de la poca colaboración que se ve este rato de la Asamblea hacia el presidente de la República se haya solucionado de alguna manera. Entonces, en ese sentido, podría comenzarse a repensar el modelo que conviene al Ecuador, que todavía tenemos solución. ¿Qué modelo hay que dejar? ¿Y qué modelo hay que replantear? El modelo replanteado debía pensar en una cuenta individual con un fondo de solidaridad. Es decir, un modelo híbrido de cuenta individual, pero con solidaridad para las mejores pensiones. De ahí encontraremos un poco de justicia social y un incentivo para que los jóvenes ahora pretendan y vuelvan a querer estar afiliados a la seguridad social. ¿Qué hacemos con los que hoy reciben beneficios del IES en el campo médico y no tienen la aportación, como usted lo dijo? Esto es parte de la solución. Okay. Hay que hacer una racionalización general del tema médico. El tema médico es un problema técnico que involucra una reingeniería total del manejo de los hospitales del Seguro Social, en donde se elimine el exceso de burocracia que existe. En segundo lugar, que se haga herramientas, que se confeccionen herramientas informáticas del control correspondiente al tema de insumos y medicamentos. Por lo tanto, teniendo ahora el beneficio de tener sistemas informáticos de control, eso permitiría una racionalización de los gastos. Como alguien dijo alguna vez, creo que un presidente centroamericano que ahora está cuestionado, pero dijo una verdad: cuando no hay robo, la plata alcanza. Y eso es lo que probablemente pasa en el IES, Fernando. Así es, estimado Wilma. Fernando, muchas gracias, su gentileza. La mejor de las suertes, y es un honor siempre tenerlo en esta pantalla. Muchas gracias, esta nueva invitación, siempre a la orden, estimado amigo Wilma. El economista Fernando Mosquera en el testimonial. Muchas gracias. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.